Buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga. Muy bien, le damos inicio rápidamente. En la última reunión o en la última clase, en el video número 10, mirábamos la similitud que hay entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia, las Escrituras Sagradas, acerca de la formación u origen del universo. En esta ocasión seguiremos mirando esas similitudes, pero antes quiero hacer una aclaración. Una cosa es lo que dice la Biblia, las Escrituras Sagradas, y otra cosa muy diferente es la interpretación que algunas religiones le dan. Lo digo porque a menudo la Biblia ha sido muy mal interpretada por las religiones y por esta razón la ciencia en algunas ocasiones ha podido desmentir con evidencia la interpretación de algunas religiones, pero nunca, jamás podrá desmentir lo que dice la Biblia o las Escrituras Sagradas. De manera que hoy salgo en defensa no de las religiones, sino de las Escrituras Sagradas de la Biblia. Muy bien. Bueno, ahora sí le damos inicio. Recordemos una vez más lo que dice la ciencia acerca de la formación u origen del universo. Según la teoría del Big Bang, que es la teoría más aceptada por la comunidad científica, ya que según los cálculos y la acumulación de evidencia observacional así la respaldan. Una de esas observaciones fue la radiación de fondo cósmico de microondas, una fotografía o imagen del universo en su etapa temprana, cuando el universo tenía tan solo 380.000 años de edad, una edad muy temprana teniendo en cuenta la edad del universo en la actualidad, 13.800 millones de años. Otra observación fue el corrimiento al rojo de las galaxias, descubierto por Edwin Hubble. En otras palabras, lo que descubrió fue que el universo está en continua expansión. Antes de esta observación, los cosmólogos pensaban que el universo era estacionario, es decir, inmutable, que era estático y que siempre había estado allí. Según el modelo cosmológico estándar, el Big Bang no explica qué lo causó ni qué había antes del mismo. Lo que explica es la evolución del universo desde muy temprano, en un rango de tiempo que abarca 10 a la menos 43 segundos, el tiempo de Planck. De ahí hasta la edad de los primeros 380.000 años, donde la luz pudo escapar y aparece el universo visible, donde se crea la imagen de la radiación de fondo cósmico. Y de ahí hasta nuestros días, hasta los 13.800 millones de años que tiene el universo actualmente. Al descubrir que el universo estaba en continua expansión, lo que hicieron los físicos fue pensar, bueno, si el universo está en continua expansión quiere decir que ayer era más pequeño. Por ende, hace un año más pequeño aún. Y hace 1.000 millones de años, pues mucho más pequeño. Y así, teniendo en cuenta la velocidad con que se expandía el universo, lo fueron comprimiendo en la línea de tiempo hasta llegar al tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos. Pero ¿por qué no se puede comprimir más allá del tiempo de Planck, de esos 10 a la menos 43 segundos, al tiempo cero, y así poder descubrir qué originó el Big Bang y qué había antes del mismo? Las cosas se complican en este punto para los físicos, ya que al retroceder hacia el pasado en el tiempo, el universo se va haciendo cada vez más pequeño, pero con la misma cantidad de materia, de manera que la densidad y la temperatura van aumentando, hasta llegar a un punto en que toda esa materia se convierte en energía, y la energía, por no ocupar volumen, puede estar contenida en un punto sin dimensiones. Y esta energía se sigue comprimiendo hasta llegar a un punto muy cercano al cero. Y al llegar a este punto, la densidad y temperatura se hacen infinitas, es decir, que las ecuaciones fallan, porque matemáticamente no es posible tratar con números infinitos. En este estado, la teoría de la relatividad general deja de funcionar. Y por esta razón ya no se puede seguir comprimiendo el universo más allá de 10 a la menos 43 segundos, el tiempo de Planck. Y por este motivo, los físicos no pueden explicar qué originó el Big Bang y qué había antes del mismo. Sin embargo, muchos físicos audaces han propuesto varias hipótesis muy interesantes para poder explicar qué había antes del Big Bang y qué lo pudo originar. Algunas de estas hipótesis han sido muy bien acogidas por la comunidad científica.
como la teoría inflacionaria. Este es el modelo más aceptado por la comunidad científica en la actualidad. Prácticamente hace parte del modelo estándar del Big Bang. Aunque no se ha podido probar la teoría, sí se han podido probar algunas cosas que predice la teoría y resuelve algunos problemas del modelo estándar. Sin embargo, esta teoría tiene algunos vacíos. Está incompleta como todas las demás teorías que se han propuesto sobre el tema. Este modelo inflacionario postula que en el principio de los tiempos estaba el vacío cuántico. Pero para poder entender mejor este modelo inflacionario, necesitamos recordar algunas cosas que mirábamos en la clase anterior, en el video número 10. Decíamos que el vacío nunca está realmente vacío, sino que en el vacío siempre hay fluctuaciones de energía. Y de estas fluctuaciones se están creando continuamente pares de partículas virtuales. Cada vez que se crea una partícula, se crea con su partícula equivalente de antipartícula. Por ejemplo, cuando se crea un electrón, se crea simultáneamente con su partícula equivalente de antipartícula, que es el positrón. Siempre se crean en pares. Esto es una propiedad, es una simetría del universo. El universo es simétrico. La partícula y la antipartícula no se pueden encontrar porque se aniquilan, y como siempre se crean en pares, siempre se aniquilan. Existen por unas cuantas fracciones de un segundo antes de aniquilarse y desaparecer de nuevo. A estas partículas se les llaman partículas virtuales, ya que existen por un breve periodo de tiempo. Este es un tiempo tan corto que no alcanzan a existir como partículas reales. Es como un tiempo imaginario. Este fenómeno de creación y aniquilación de pares está ocurriendo continuamente en el vacío. Incluso en el lugar donde usted está en este momento está ocurriendo ese fenómeno ahora mismo, pero no la podemos ver porque primeramente son muy pequeñas estas fluctuaciones y además existen por un muy breve periodo de tiempo y se aniquilan tan rápido que no alcanzan a convertirse en partículas reales. Se cree que estas energías del vacío surgen porque el vacío está lleno o compuesto de campos. Según la teoría cuántica de campos, se cree que los campos son una sustancia que llenan por completo todo el vacío y el universo. Los campos son una sustancia parecida al agua, porque ondula como el agua cuando es perturbado. Por ejemplo, cuando tiramos una piedra a un lago, a un estanque de agua, vemos que se crea una onda, una ola. Asimismo, estos campos cuando son perturbados, ondulan como el agua. Pero como en el mar, aunque el agua se encuentre en su máximo nivel de quietud, siempre hay unas pequeñas fluctuaciones. Nunca el agua está totalmente en reposo. Por muy calmada que esté, siempre hay movimiento. Asimismo ocurre en los campos, en el vacío, nunca está totalmente en reposo. Aunque esté en su máximo nivel de quietud, siempre hay pequeñas fluctuaciones. Y son estas fluctuaciones las responsables de la energía del vacío y de crear las partículas virtuales. Hemos dicho que una partícula no es un punto de materia, sino que es la onda que se crea en el campo cuando es perturbado. Una partícula con masa son como un punto, pero si nos acercamos lo suficiente, nos damos cuenta que realmente una partícula con masa es una partícula sin masa que está rebotando en una zona a la velocidad de la luz. En vez de ir recto, se queda ahí rebotando como en una caja. Y la energía de todo ese rebote es lo que los físicos llaman la masa de la partícula. Y la zona de rebote es lo que ellos llaman el tamaño cuántico de la partícula. El tamaño depende de cómo interacciona con el vacío. El Higgs es la partícula que más contribuye al efecto de rebote. La gran mayoría de las partículas con masa cogen masa rebotando con el Higgs. En el LHC, el gran colisionador de partículas, la máquina más grande que se ha construido sobre la faz de la Tierra, ahí se logró ver el tamaño más pequeño de estos rebotes y es de 10 elevado a la menos 17 centímetros. Entre más pequeño es el espacio de rebote, más enérgica es la partícula. Entre más pequeña es la caja, mayor es la energía de rebote. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a explicar el modelo inflacionario. Este modelo postula que en el principio de los tiempos estaba el vacío cuántico compuesto de un campo llamado inflatón. En algún momento, una pequeña región de este campo fue excitada, creando una burbuja, una onda, una ola, una partícula. Y esta burbuja, onda, ola, como le queramos llamar, se crea como una partícula virtual.
y por defecto en ella se crea el espacio-tiempo. En las primeras micromillonésimas partes de un segundo, inmediatamente se crea esta burbuja, se infla brutalmente. Ocurre una expansión exponencial hacia todas las direcciones, así como cuando se infla un globo, pero con una velocidad brutal, inimaginablemente rápido. En unas cuantas fracciones de un segundo, el universo pasa a ser microscópico a ser macroscópico. Según la teoría cuántica de campos, postula que en un vacío absoluto, sin partículas elementales, cualquier cambio de energía distinto a cero da como resultado una expansión muy rápida. Y según la teoría inflacionaria, eso fue lo que ocurrió. Una expansión brutal en un periodo de tiempo increíblemente corto, increíblemente rápido. Solo duró 10 elevado a la menos 33 segundos. Se creó una burbuja de tamaño 100 trillonésimas de veces más pequeña que un átomo, y con las 4 fuerzas fundamentales unidas: la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Recordemos por qué había tanta energía en la región del campo que fue excitada. Entre más pequeño sea el espacio de rebote, más enérgica es la partícula. Entre escalas más pequeñas, veamos, más enérgicas serán las fluctuaciones. Por lo tanto, al ser tan pequeña esta fluctuación, era muy enérgica esta región. Su energía era tan densa y la temperatura tan alta que formaban una singularidad, un infinito, y la energía, por no ocupar volumen, puede estar contenida en un punto sin dimensiones. Todo lo que existe en este universo estaba contenida en esa burbuja, en esa fluctuación, en ese campo, en esa región. Inmediatamente se crea esta burbuja con toda esa densidad de energía, se expande millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. La relatividad le permite al universo expandirse sin límites. La inflación solo duró 10 elevado a la menos 33 segundos. La era de la gran inflación. Después de este tiempo, el universo se relajó y siguió expandiéndose a un ritmo más lento. En menos de un segundo, el universo pasó de ser del tamaño de un átomo al tamaño de una galaxia, y toda la energía del campo inflatón fue transferida al resto de los campos, que más adelante dieron origen a toda la materia, y esta materia dio origen a todo lo que conocemos, a las galaxias, los sistemas solares, planetas y todo lo que hay en el universo. Este modelo inflacionario resuelve varios problemas que tenía el modelo estándar, pero vamos a hablar de uno especialmente, que es el que nos interesa para este tema. Recordemos que decíamos que el universo es simétrico. Cada vez que se crea una partícula, se crea con su equivalente de antipartícula. Decíamos que en el vacío siempre se están creando pares de partículas que se aniquilan tan rápido que no alcanzan a existir como partículas reales. Por eso les llamamos partículas virtuales, y recordemos que este universo nace como una partícula virtual, de modo que debió aniquilarse con su equivalente de antipartícula una vez fue formado. La explicación del modelo inflacionario dice que la expansión ocurrió tan rápido que separó la partícula de su antipartícula antes de que se encontraran y se aniquilaran. Por lo tanto, esta partícula, al no tener con quién aniquilarse, sobrevivió. Pasó de ser una partícula virtual a ser una partícula real. Ahora sí, teniendo un poco de conocimiento de lo que dice la ciencia sobre el origen del universo, podemos comparar esta información con lo que dice la Biblia, la Escritura Sagrada, acerca del tema. Vamos a encontrar algunas similitudes. Primero, dice la ciencia que el universo nace del vacío, y es lo mismo que dice la Biblia, la Escritura Sagrada. En Génesis 1:2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Antes de la creación lo que había era unas tinieblas, un abismo, un vacío. Entonces podemos ver que había un vacío antes de que fuera creado este universo. Bueno, la segunda similitud que encontramos es que la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que todo ese vacío o abismo estaba compuesto o lleno de aguas. Según la ciencia, los físicos dicen que el vacío está compuesto o lleno de campos, y estos campos son una sustancia muy extraña e invisible y muy difícil de explicar. Pero según ellos,
es una sustancia muy parecida al agua porque ondula como el agua cuando es perturbada. A menudo los físicos, para que podamos entender esta sustancia, le llaman mar, la comparan con el agua. Por ejemplo, en la teoría inflacionaria, al vacío inicial le llaman mar de inflatón. De la misma manera le llama la Biblia a esta sustancia aguas, para que podamos entender una sustancia tan extraña. De modo que podemos ver que tanto la ciencia como la Biblia coinciden en que el vacío está lleno o compuesto de aguas. La tercera similitud que encontramos está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta no es la luz del sol, como a menudo algunos tienden a interpretar. Esta es la luz de la creación. ¿Por qué no es la luz del sol? Porque el sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el versículo 14 y en el día cuarto de la creación. De modo que no está hablando de la luz del sol, sino de la luz de la creación. Es decir, está hablando del Big Bang. Está hablando de la luz de esta creación. De la nada hizo Dios un universo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, aparece un universo de la nada. ¿Y qué dice la ciencia sobre el tema? Según la teoría del Big Bang, dice que de la nada se creó un universo. De la nada apareció una gran bola de fuego, de energía, de luz, en un instante que pasó del tamaño de un átomo al tamaño de toda una galaxia en menos de un segundo. De la nada, del vacío, apareció un universo en un instante. Y ahí podemos ver otra similitud entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Muy bien. Cuarta similitud. Inicialmente, los científicos creían que el universo era estacionario, es decir, que no tenía principio ni fin, sino que siempre había estado ahí, que era estático e inmutable. Pero con el descubrimiento de Edwin Hubble, se dieron cuenta que el universo está en continua expansión. Es decir, que se dan cuenta que el universo tuvo un comienzo, y hoy en día toda la comunidad científica lo reconoce así. Bueno, estamos hablando de nuestro universo observable, ojo. ¿Y qué dice la Biblia sobre el tema? Bueno, nos dice que Dios creó el universo, por lo tanto, tuvo un comienzo. Pero lo dijo mucho antes de que la ciencia pudiera descubrir que efectivamente el universo tuvo un comienzo. La quinta similitud la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Y qué nos dice la ciencia al respecto? Según el modelo estándar, nos dice que en el primer instante en que se creó el universo en forma de partícula o burbuja, se creó el tiempo, se creó el espacio-tiempo. A partir de ese momento comienza a correr el tiempo. Entonces podemos ver que inmediatamente fue creado el universo, se crea el tiempo. La otra similitud que encontramos es que la Biblia dice en Génesis 1, 6, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Según la teoría inflacionaria, recordemos que nos dice que inicialmente estaba el vacío compuesto del campo inflatón, del mar de inflatón. No olvidemos que el vacío está compuesto de esta sustancia parecida al agua. Y lo que nos dice este modelo es que de pronto una región de este vacío, de estos campos, de estas aguas, fue excitada y se creó una burbuja. Se crea una burbuja muy enérgica y sufre una expansión exponencial. Inmediatamente fue creada. Y esa burbuja es nuestro universo. Así que podemos ver que tanto la Biblia como la ciencia están de acuerdo de que nuestro universo sufrió una expansión exponencial, inmediatamente fue creado. Pero la cuestión es que la Biblia había dicho, mucho antes de que la ciencia pudiera descubrirlo, que el universo había sufrido una expansión en el instante en que fue creado.
La otra similitud que encontramos es que en las escrituras sagradas, por ejemplo, en el libro de Melquisedec, dice que el universo se expandía y crecía en paz y armonía. Se cree que el libro de Melquisedec es contemporáneo con Abraham, es decir, que es más antiguo que todos los libros de la Biblia. Sin embargo, nos dice que el universo está en continua expansión. Bueno, miremos qué nos dice la ciencia sobre el tema. Como lo mirábamos, la misma relatividad de Einstein predecía un universo en expansión. Sin embargo, no pudieron comprobar esto hasta el descubrimiento de Edwin Hubble. Tanto las escrituras sagradas como la ciencia actualmente están de acuerdo que el universo está en continua expansión. Solo que las escrituras sagradas ya lo habían dicho miles de años atrás. Otra similitud es que, según la teoría inflacionaria, postula que el universo nace como una partícula virtual. Recordemos que se le llaman partículas virtuales porque se aniquilan con su equivalente de antipartícula antes de que puedan existir como partículas reales. Sin embargo, nuestro universo no fue aniquilado con su equivalente de antipartícula, ya que, según el modelo inflacionario, dice que la expansión exponencial ocurrió tan rápido que separó la partícula de su antipartícula antes de que se encontraran. Recordemos que la partícula y su antipartícula no se pueden encontrar porque se aniquilan. Por lo tanto, al no ser aniquilada, en el instante de su creación pudo existir como una partícula real. Recordemos que tanto las partículas como su antipartícula pertenecen al mismo campo, es decir, a las mismas aguas, al mismo mar. Tanto las partículas como su antipartícula son nada más la ola que se crean en estas aguas. Bueno, entendiendo esto, que tanto la partícula como su antipartícula son las olas del mismo agua. Es decir, que son las mismas aguas. De manera que podemos decir que lo que dice el modelo inflacionario es que la expansión separó las aguas de las aguas antes de ser aniquiladas. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre el tema? Génesis 1:6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Por lo tanto, podemos ver que la Biblia nos dice que justo en el instante en que se dio la expansión, ocurrió la separación de las aguas. Y es justo lo que dice la ciencia, ya que si no se hubiesen separado las aguas de las aguas, hubieran sido aniquiladas entre ellas, y nuestro universo no hubiera podido surgir. Bueno, aquí en el Génesis podemos ver que Dios enumera los acontecimientos de la creación por días. Realmente, estos días no son literal, no los podemos contar como nuestros días, ya que recordemos que para aquella época no había ni sol, ni lunas, ni estrellas. De manera que no podemos contar los días como los contaríamos hoy. Lo que realmente Dios quiso decirnos, enumerando por días los acontecimientos, es el orden en que fue creando cada cosa. Entonces, lo primero que Dios creó fue la luz, seguido de la expansión, es el orden de los acontecimientos. No quiere decir que sean días literales. En la relatividad, el tiempo es relativo, es decir, de acuerdo a las distancias que hay entre una región a la otra. De manera que, al ocurrir una expansión exponencial, el tiempo también sería modificado. El universo podría pasar de un tamaño de fracciones de un segundo a varios años luz instantáneamente. Así que los días que Dios enumera aquí en el Génesis no podemos contarlos como días de 24 horas. Recordemos que no había ni sol, ni lunas, ni estrellas. Entonces no pueden ser días de 24 horas. Aquí lo que Dios nos está diciendo es nada más, está enumerando el orden en que fue haciendo cada cosa, para que sepamos cuál es el orden en que hizo la creación, no más. Cuando dice, sea la luz, quiere decir que fue lo primero que hizo. Y vemos que en la luz, ahí mismo estaba el tiempo. Luego dice, haya expansión, fue lo segundo que hizo, y así sucesivamente. Otra similitud que hay es que hemos dicho que nuestro universo es simétrico. Tiene una simetría llamada CPT. Esta simetría se reconoce como un principio, como una propiedad fundamental de las leyes físicas de nuestro universo. Todas las ecuaciones que mejor describen la realidad del universo
desde la gravitación universal de Newton, el electromagnetismo de Maxwell, la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica, todas estas ecuaciones se ajustan a esta simetría salvo en algunas excepciones. La simetría CPT. Estas siglas quieren decir C, carga eléctrica. Cada vez que se crea una partícula se crea simultáneamente con su equivalente de antipartícula. Siempre se crean en pares. Si la una es negativa, la otra es positiva. P, paridad. Esto tiene que ver con el cambio de derecha a izquierda. Es decir, que el lado derecho de una es el lado izquierdo de la otra. Y viceversa. Esto es el efecto espejo. Lo mismo que si nos paramos al espejo, si levantamos nuestra mano derecha, vemos que el espejo levanta a la izquierda. T quiere decir tiempo. Se invierte el sentido del tiempo. Es decir, que si la una gira hacia la derecha, la otra gira hacia la izquierda. Si el spin de la una gira a la derecha, el spin de la otra gira hacia la izquierda. Recordemos una vez más que nuestro universo nace como una partícula virtual. Según el modelo estándar del Big Bang, postulan que tuvo que haberse roto la simetría para que nuestro universo pudiera existir, ya que de lo contrario habría sido aniquilado con su antipartícula. Dice que al crearse la partícula que le dio origen al universo, no se creó su antipartícula, se rompió la simetría, y esto puede ocurrir una en 100 millones. Pero según mirábamos en el modelo inflacionario, que la expansión separó la partícula de su antipartícula, evitando así la aniquilación de las mismas. Pero la cuestión es que los físicos no saben a dónde fue a parar esa antimateria o esa carga eléctrica opuesta, porque en nuestro universo observable no se ha podido encontrar. Si estas simetrías que ocurren dentro de nuestro universo observable las aplicáramos al espacio que había antes de que se formara el universo, las consecuencias serían por fuerza, por ley, el surgimiento de dos universos en vez de uno. Es decir, que el Big Bang no habría creado un universo sino dos universos. Y esto resolvería algunos problemas del modelo cosmológico actual. Este modelo tiene mucho más sentido que el modelo estándar. Algunos físicos ya postularon esta idea que se ajusta muy bien a lo que dice la Biblia acerca del tema. Según la simetría de nuestro universo, al crearse una partícula, se crea simultáneamente con su partícula equivalente de antipartícula. Es decir, que al crearse la partícula que le dio origen al universo, se tuvo que haber creado simultáneamente con su antipartícula. Por defecto tuvo que haberse creado su antipartícula. Por ejemplo, cuando se crea el electrón, se crea simultáneamente con su antipartícula, que es el positrón. Si se crea un átomo de helio, se crea también simultáneamente un antiátomo de helio. Si se crea una molécula, se crea también su antimolécula. Por lo tanto, si se crea un universo, se debe crear también su antiuniverso. Según los físicos que postulan esta idea, ¿cómo sería ese antiuniverso aplicándole la simetría CPT? C. Carga eléctrica. Todas las partículas de nuestro universo en ese universo serían reemplazadas por su equivalente de antipartículas. Por ejemplo, si aquí tenemos el electrón, allá sería el positrón, que es la antipartícula del electrón. Y así sucesivamente, toda partícula de aquí sería reemplazada ya por su equivalente de antipartícula. P. Paridad. Se invierte la paridad. Es decir, que el lado izquierdo de este universo en el de allá sería el derecho y viceversa. Todo sucede al revés. Recordemos que es el efecto espejo. T. Tiempo. En este universo se invertiría el sentido del tiempo, es decir, que se expandería hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos más 1, más 2, más 3, allá sería menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Realmente sería un efecto que no se sentiría. He tratado de hacer una gráfica representando todo lo que hemos dicho para que me puedan entender mejor. No quiere decir que las cosas sean como yo las represento en esta gráfica, pero así es como yo las entiendo y las puedo explicar mejor. Así es como yo me las imagino. La Biblia en Génesis 1:1 dice:
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, es decir, lo espiritual y lo físico, simultáneamente los creó. Ver el video número 10 o la clase anterior o la reunión anterior. Ahí profundizamos un poco más acerca de este tema. En el libro de Melquisedec vemos que Dios inicialmente crea un mundo de luz. Ahí hace la Jerusalén celestial. Y posteriormente hace un universo, un mundo físico. Es decir, esa Jerusalén celestial es lo espiritual y el universo que crea es el mundo físico. Entonces vemos que cada vez que Dios hace una creación, la crea cielo y tierra. Posteriormente, recordemos que la tercera parte de las criaturas de esa creación se reveló. Y Dios, como plan B, hace una segunda creación y las hace de la misma manera, cielo y tierra, la parte espiritual y la parte física. Las crea simultáneamente. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 1, cuando ya esta creación deja de existir, dice el apóstol Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, una vez más, vemos que cada vez que Dios hace una creación, la hace cielo y tierra simultáneamente. Cada cielo tiene su tierra o cada tierra tiene su cielo, como lo queramos ver. Esta segunda creación es como una extensión de la primera. No es como una extensión, es una extensión de la primera. De la misma manera, la creación de la cual está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis, pues vemos que también es como una extensión de la primera creación y de esta misma, aplicándole una vez más la simetría. Esta segunda creación es la que encontramos en el libro de Génesis, que las hace simultáneamente, cielo y tierra. Por eso dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, simultáneamente. La una es un reflejo de la otra. Es decir, que todo lo de acá está representado allá y todo lo de allá está representado aquí de alguna manera. Una es un reflejo de la otra. Recordemos que es como el efecto espejo. Es su reflejo, como su sombra. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y decíamos que esta luz no es la luz del sol, sino que podemos decir que esta luz es la luz del Big Bang. Ahora, decíamos que si le aplicamos la simetría CPT al espacio que había antes de que se formara el Big Bang, el resultado sería que el Big Bang habría creado simultáneamente dos universos en vez de uno, por defecto, por ley. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, a la parte de arriba, y a la parte de abajo de la expansión le llamó tierra. Es decir, el mundo espiritual, la parte de arriba, y la parte de abajo, el mundo físico, terrenal. De modo que tenemos un universo espiritual y otro físico. Uno es un reflejo del otro. La materia y la antimateria son iguales, ambas son materia, pero la una tiene carga eléctrica positiva y la otra carga eléctrica negativa. De modo que algunos se preguntarán, si ambas son materia, no puede ser un mundo físico y otro espiritual, sino que los dos serían físicos, ya que el Big Bang habría creado este universo con su antiuniverso. Y acabamos de ver cómo algunos físicos trataron de recrear cómo sería el antiuniverso según la simetría CPT. Sería idéntico al nuestro, pero todas las cosas funcionarían al revés. Es posible que en algunos casos sea como ellos lo describen, pero no necesariamente tiene que ser idéntico en todo al nuestro. Podrían diferir en algunas leyes físicas. Por ejemplo, recordemos que una partícula existe en forma de onda hasta que es observada, y ambos universos nacen de la misma fluctuación en forma de partículas. Una partícula existe en forma de onda hasta que es observada, y entonces se materializa. Quizás nuestro universo ha sido materializado intencionalmente por un observador, pero quizás el antiuniverso está en forma de ondas, es decir, en energía. No ha sido materializado. Hemos dicho que el mundo espiritual es el mundo de las ondas.
No está materializado, pero existe. Al igual que una partícula de materia, cuando no ha sido observada, existe en forma de onda hasta que es observada y entonces se materializa. Esta es la razón por la cual Albert Einstein dijo: me gustaría pensar que la luna sigue ahí aunque no la esté viendo. Experimentalmente se ha podido comprobar que las partículas, los átomos y las moléculas se pueden comportar en forma de ondas. Si siguiéramos usando la simetría del universo y las aplicáramos al conjunto de los dos universos, otra de las consecuencias sería que al crearse una partícula aquí, también se crearía allá, en ese universo. Pero allá se crearía la misma partícula, pero en forma de onda. Si se crea un átomo aquí, allá también se crearía el mismo átomo, pero en forma de onda. Si se crea una molécula aquí, allá también se crearía la misma molécula, pero en forma de onda. De manera que al crearse una persona aquí, allá también se crearía la misma persona, pero en forma de onda. Hemos dicho que el mundo espiritual es el mundo de las ondas, es decir, que cuando se crea una persona aquí, su espíritu se crea allá. Es la misma persona, pero en forma de ondas. Y viceversa, lo que se crea allá también se crea acá. Recordemos que estos universos nacen en forma de partículas y estuvieron muy juntas, hicieron parte de un mismo sistema, por lo tanto están entrelazados. Nacieron de una misma fluctuación. Por lo tanto, sufrieron un entrelazamiento cuántico. En el entrelazamiento cuántico, cuando una partícula entrelazada con otra sufre una perturbación, la otra también es perturbada instantáneamente sin importar a qué distancia se encuentre una de la otra. Esto era algo que a Albert Einstein le rompía la cabeza, ya que la relatividad de Einstein decía que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Si tomamos dos partículas entrelazadas y ponemos una aquí y la otra la llevamos hasta Alpha Centauri está a 4 años luz. Al perturbarla de aquí, la de allá instantáneamente se ve perturbada. Y esto es un problema, ya que según la relatividad, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y para que la partícula que tenemos aquí le avise a la que está en Alpha Centauri de que fue perturbada, tendría que viajar máximo a la velocidad de la luz, que es la velocidad con que viaja la información. Es decir, que tardaría 4 años en llegar a Alpha Centauri. Sin embargo, no es lo que ocurre aquí entre dos partículas entrelazadas. Al perturbarla al perturbarla de aquí, la que está en Alpha Centauri se ve perturbada instantáneamente. Y esto le rompía la cabeza no solo a Albert Einstein, sino a muchos físicos de la época. Incluso en la actualidad le sigue rompiendo la cabeza a muchos físicos. A este fenómeno Albert Einstein le llama el efecto fantasmal a distancia. Las partículas entrelazadas no transmiten información. Es algo que se está transmitiendo, pero no es información. De hecho, realmente no es que se esté transmitiendo nada, sino que comparten la misma existencia. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. Son una sola cosa. No son dos, sino una sola. Por esta razón, no es necesario transmitirse información una a la otra, porque son la misma. Una es una extensión de la otra, es un reflejo de la otra, tal cual como lo dice la Biblia, que Jesús es una extensión del Padre, porque el Padre y Jesús están entrelazados. Recordemos que Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos, en Juan 10:30. En Juan capítulo 14, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: oye, hace tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Es que no crees que el Padre está en mí y yo en él? Y si no me crees a mí, cree por las obras que el Padre hace a través de mí. De manera que podemos ver que Jesús y el Padre estaban entrelazados o están entrelazados. No importa si están separados o a qué distancia se encuentren, están entrelazados, por lo tanto tienen comunicación instantánea. Así como la iglesia es una extensión de Jesús, como él mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 20. Y en aquel día ustedes comprenderán que mi Padre está en mí, yo en él, y ustedes en mí, y yo en ustedes. También encontramos en el Génesis este misterio que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. Dos personas unidas en matrimonio están entrelazadas. También el apóstol Pablo en Corintios nos dice: el que se une a una ramera, una carne es con ella, y el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Una vez más, podemos ver el entrelazamiento en cada uno de estos pasajes. Jesús dijo: mi Padre y yo, uno somos. Un entrelazamiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el matrimonio, un entrelazamiento. El que se une a una ramera, una carne es con ella. Un entrelazamiento. El que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Un entrelazamiento. En Colosenses igualmente tenemos: muertos con Él en el bautismo, para que sean resucitados juntamente con Él. Aquí una vez más vemos el entrelazamiento entre el creyente y Cristo, entre Cristo y el creyente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la ley decía que cuando alguien pecara, tenía que llevar un cordero al sacerdote, y si no tenía dinero como para comprar un cordero, debería llevar un palomito, un pichoncito de paloma. El pecador llevaba el animal ante el sacerdote. El pecador ponía las manos sobre el animal. Aquí el simbolismo es que quedaban entrelazados el pecador y el animal, y venía el sacerdote y degollaba el animal. Así el animalito pagaba con el pecado de la persona, porque la ley decía: la paga por el pecado es muerte. Algo bueno tiene que morir para la remisión de pecados, y en este caso el animalito tomaba el lugar. Aquí vemos que por medio de la imposición de manos ocurre el entrelazamiento entre el animalito y la persona, y como quedan compartiendo la misma existencia, son una misma cosa. El animalito paga por el pecado de la persona. Entonces podemos ver claramente aquí el efecto del entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico fue un tema de mucha controversia y de debates de muchos años entre los principales genios de la física de la época, como Albert Einstein y Niels Bohr, ya que la mecánica cuántica con el entrelazamiento aparentemente violaba el principio de localidad, de causalidad y el determinismo. Albert Einstein defendía el principio de localidad, de causalidad y determinismo, mientras que Niels Bohr estaba a favor de la mecánica cuántica. Creía que el entrelazamiento cuántico violaba el principio de localidad, causalidad y determinismo. El principio de localidad dice que dos objetos alejados uno de otro no pueden influirse mutuamente de manera instantánea, de modo que dado un corto intervalo de tiempo, cada objeto solo puede ser influenciado por su entorno local o entorno inmediato. En palabras del mismo Albert Einstein, la siguiente idea caracteriza la independencia relativa de objetos que están muy alejados uno de otro en el espacio, A y B. Una influencia externa en A no puede influir directamente sobre B. Si tenemos un evento aquí en este punto, va a poder influir a cualquier otro evento que ocurra dentro de este cono de luz, debido a que la velocidad de la luz es máxima y es independiente del observador. Si quisiera influenciar un evento que quede fuera del cono de luz, tendría que moverse o enviar señal a una velocidad mayor a la de la luz. De la misma manera, este evento va a poder ser influenciado por todo lo que suceda aquí adentro, dado que cualquier señal o cualquier objeto se mueve a una velocidad igual o menor a la de la luz. Esto nos da una estructura causal en forma de cono de luz, que significa que un evento en este punto A no puede influenciar a un evento que quede fuera del cono de luz. Por ejemplo, en este otro punto del espacio, en B, A no puede influir sobre B. A no puede influenciar sobre B, ni B puede influenciar sobre A, sino que pueden influenciar cualquier evento que quede dentro de su cono de luz. Y B igualmente puede influenciar cualquier evento que quede dentro de su cono de luz, pero no por fuera del cono de luz, porque ahí se estaría rompiendo el principio de localidad y de causalidad. La causalidad es la relación que existe entre causa y efecto. Todo efecto tiene una causa, y esta debe ser local, así como el ejemplo que acabamos de ver de los conos de luz. Este es el principio fundamental de la ciencia. Para hacer ciencia, siempre se piensa en causas y efectos.
Las cosas no ocurren porque sí, sino porque tienen una causa. Hay una cadena de procesos entre causas y efectos. Y el trabajo de la ciencia es entender cada paso de esta cadena. Y así es como han ido descubriendo las leyes físicas que gobiernan el universo. Un ejemplo de causalidad, es decir, de causas y efectos. Tenemos un interruptor en la pared de la casa, pero no se ven cables porque los cables están internos. Y cuando oprimimos el interruptor, enciende el bombillo, como por arte de magia. Y el trabajo de la ciencia consiste en descubrir por qué razón cuando oprimimos el interruptor se enciende el bombillo. Y al hacerle un seguimiento profundo interno al interruptor, del interruptor hacia el bombillo, descubren que hay unos cables que van del interruptor hacia el bombillo y hacia la corriente eléctrica de la casa. Y así dan con la causa. Descubren que no hay magia, sino que hay un proceso detrás de todo. Y así es como la ciencia ha podido ir descubriendo todas las leyes físicas que gobiernan el universo. Entonces, una vez más, el efecto, que el bombillo enciende. La causa, todo el proceso que acabamos de describir. Otro ejemplo, cuando encendemos la TV con el control remoto. Al oprimir el botón de encendido del control remoto, vemos que enciende la TV, como por arte de magia. Y el trabajo de la ciencia consiste en entender por qué razón, cuando se oprime el botón de encendido del control remoto, se enciende la TV. Y al hacerle un seguimiento profundo del control a la TV, descubren que al oprimir el botón de encendido del control remoto, este envía una señal al receptor de la TV, y el receptor de la TV envía un voltaje a la tarjeta madre de la TV y por eso enciende. Y así es como la ciencia ha podido ir entendiendo el funcionamiento del universo, haciéndole seguimiento al efecto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el efecto? El efecto es que el televisor enciende. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa, todo el proceso que acabamos de describir. Las cadenas de causas y efectos respetan el principio de localidad. Las causas son procesos locales y por estos procesos se pueden seguir las cadenas. Otro ejemplo de causalidad, es decir, de causas y efectos, es el joven que va en su bici y de pronto se cae sin motivo aparente. Pero al investigar con cuidado, minuciosamente, descubren que hay un hueco en el lugar del accidente que provocó la caída. Una vez más, ¿cuál es el efecto? La caída. ¿Y la causa? El hueco que provocó la caída. Entonces, podemos ver que la causa de la caída estaba en el mismo lugar del accidente, respetando así el principio de localidad y causalidad. Y por esta razón se pueden seguir las cadenas de causas y efectos. Pero si las causas no fueran procesos locales, es decir, que la caída del joven en su bicicleta no la provocó el hueco que había en medio de la vía, sino por un acontecimiento que ocurrió al mismo tiempo en otro lugar del universo, en otra galaxia, por ejemplo, o por algo que ocurrió en ese mismo instante en otro universo entrelazado con este, entonces ya no se podrían seguir las cadenas de causas y efectos. Por lo tanto, no se podría hacer ciencia. Y un mundo así sería impredecible. Pero el determinismo nos dice que las cosas son predecibles, que se puede predecir el pasado o el futuro si conocemos el presente. Dice que las cosas no ocurren al azar, aunque a veces pareciera que sí. Un ejemplo, cuando se juega a la ruleta. Dice que si se conocen los valores de la fuerza, la velocidad con que se gira y la distancia que hay entre número y número, se puede predecir qué número saldría. El determinismo niega el libre albedrío. El determinismo también nos dice que las cosas existen de por sí, aunque no se estén observando ni midiendo. Pero en el mundo cuántico las cosas son diferentes. Se encuentran en superposición de estado, indeterminadas, indefinidas. Una partícula se encuentra en todos los estados posibles al mismo tiempo dentro de un sistema, hasta que es observada, y entonces la naturaleza elige de forma aleatoria uno de esos estados y la hace colapsar en ese estado. Esto es indeterminismo, es decir, que en el mundo cuántico las cosas no existen de una sola manera,
sino que pueden estar en dos o más maneras al mismo tiempo, como la famosa paradoja del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez dentro de la caja. Pero sabemos que en el mundo macro las cosas no son así. El gato puede estar vivo o muerto, pero no puede estar vivo y muerto a la vez, como en lo cuántico. Ahora, no solamente vivo y muerto a la vez, también podría estar el gato dentro de la caja vivo y muerto, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, al mismo tiempo. El gato está en superposición de estados, en todos los estados posibles dentro de la caja, hasta que es observado. Si se observa, entonces la naturaleza escoge de forma aleatoria, es decir, al azar, una de las posiciones y la hace colapsar en ese estado. Por ejemplo, al abrir la caja, la naturaleza escogió que el gato está vivo a la derecha, por ejemplo. Así que podemos ver que la naturaleza escoge al azar y que las cosas no están definidas hasta que se miden o se observan. Einstein y su equipo no estaban de acuerdo con estas predicciones que hacía la mecánica cuántica. Así que propusieron que habían variables ocultas detrás de estos fenómenos que ocurrían con las partículas. Es decir, algo que estaban pasando por alto en esa cadena de causas y efectos. Un ejemplo de variables ocultas, en el caso de la TV. La variable oculta sería lo que no se ve. Es decir, en este caso de la TV, vemos que la TV enciende cuando oprimimos el botón de encendido del control remoto, porque este envía una señal al receptor del televisor en forma de ondas, pero esa señal no es visible al ojo humano y lo que no podemos observar con nuestros ojos fácilmente lo pasamos por alto. En el caso del control remoto vemos que no hay nada que lo conecte. La señal es invisible, por lo tanto, si no se tienen los equipos adecuados, es muy difícil poder determinar lo que está sucediendo. Y lo mismo ocurre con el bombillo cuando enciende. ¿Cuál sería la variable oculta? Pues lo que no se ve. Es decir, en este caso los cables que están internos por la pared, que no se ven. Eso sería un ejemplo de la variable oculta. Lo que se está pasando por alto en la cadena de causas y efectos. Esto proponían Albert Einstein y su equipo, mientras que Niels Bohr y su equipo estaban de acuerdo con las predicciones que hacía la mecánica cuántica, que el entrelazamiento con la superposición y el colapso de la función de onda realmente violaban los principios de localidad, causalidad y determinismo. Después de tantos años de controversia y debates entre estos dos equipos de físicos, finalmente en los años 60 aparece un físico irlandés llamado John Bell, con su teorema conocido como las desigualdades de Bell. Esto fue un desarrollo matemático que permitía probar experimentalmente si habían variables ocultas o no en las predicciones que hacía la mecánica cuántica. Y el resultado de estas pruebas es que no habían variables ocultas. Finalmente, en los años 80 se pudo llevar a cabo en un laboratorio estos experimentos confirmando que efectivamente no habían variables ocultas en los fenómenos de la mecánica cuántica. De hecho, los científicos que hicieron estas pruebas ganaron el Nobel recientemente por estos experimentos. En este caso, el equipo de Einstein no tenía la razón y Bohr y su equipo estaban en lo correcto. Efectivamente, el entrelazamiento cuántico viola el principio de localidad, causalidad y determinismo. Pero Einstein, en la extensión del concepto de principio de localidad, advierte cuáles serían las consecuencias de romperse este principio. Nada sería independiente. Significaría que el universo sería uno solo en esencia, pues el mismo átomo que puede estar aquí bien podría hallarse al otro lado del universo. La localidad no tendría sentido, y junto con ella, las leyes del universo. El universo bien pudiera ser un cuento, y dentro de ese cuento hallarse todas las posibilidades de manera superpuesta. Aunque parezca extraño, la mecánica cuántica nos dice que la materia en algún lugar del universo se comporta de acuerdo a instrucciones que le da otra materia en otro lugar del universo, independientemente en dónde esté y además instantáneamente. De manera que podemos ver que las causas de un evento no necesariamente tienen que estar allí, sino que bien podría estar en otro lugar. Recordemos el ejemplo de la caída del joven en su bici.
no necesariamente tuvo que haberla provocado el hueco que había en la vía, sino que bien pudiera ser un acontecimiento que ocurrió al mismo tiempo en otro lugar del universo, o bien pudiera ser la causa algo que ocurrió en ese mismo instante en otro universo entrelazado con este. Y esto es justamente lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Está diciendo, en otras palabras, que las dificultades, las adversidades, los conflictos que tenemos con otras personas, que las causas no están ahí en la persona, sino que son espirituales. Las causas pueden venir de otro lugar, no necesariamente tienen que ser locales. Asimismo, también nos habla la Biblia acerca del reino de los cielos. El cristianismo no es una religión, es un reino. Jesús nunca vino a predicar religión, nunca vino a predicar el cristianismo, no envió a los apóstoles a predicar el cristianismo. Él mandó a predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de los cielos. Es otro mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es otro mundo gobernado por otras leyes diferentes a las de este mundo. Pero ambos mundos están entrelazados, eso sí está claro. Jesús dijo, todo lo que ates aquí será atado en el cielo, y todo lo que desates aquí será desatado en el cielo. Están entrelazados. Y aquí vemos una vez más que se rompe el principio de localidad, que lo que yo hago aquí tiene efecto allá, como lo que sucede allá tiene efecto acá. Aquí podemos ver esas similitudes que hay entre esos dos mundos, de la misma manera como dos partículas entrelazadas. Muy bien. Una vez más, recordemos, habíamos dicho que el antiuniverso está en forma de ondas, que es el mundo espiritual. Decíamos que el mundo espiritual es el mundo de las ondas. Aunque no esté materializado y no se pueda ver, existen, así como una partícula que se encuentra en superposición de estado. Ella existe hasta que es observada y entonces se materializa. El antiuniverso es el cielo de este universo. Es la parte inmaterial de este universo. Es la parte espiritual de este universo. Así como cada ser humano tiene el cuerpo y tiene el espíritu. De la misma manera, este universo tiene su espíritu y viene a ser el antiuniverso. Y una vez más tenemos la misma simetría. Ese universo es el segundo cielo, el cielo de Adán. Ahí está el Edén. Y ahí está la extensión del trono de Dios. Esa es una extensión del trono de Dios. Recordemos, como nos dice el libro de Melquisedec, que Dios hizo esa segunda creación, creó al hombre, hizo una extensión de su trono en esa segunda creación y sentó a Adán en la extensión de su trono. Ahí está el trono de Dios, no el verdadero, sino el intermedio. La extensión del trono de Dios está allí. En ese universo las cosas se encuentran en superposición de estados, indefinidas, indeterminadas. Y miramos que para que algo se defina necesita ser observado, medido. Pero al observar o medir con algún tipo de aparato u objeto físico, la naturaleza elige de forma aleatoria cualquiera de los estados y la hace colapsar en ese estado. Aquí podemos ver que en un mundo así todo es posible, ya que nada está definido, sino que todas las posibilidades están allí abiertas, están fluctuando, están existiendo al mismo tiempo. Y es justo lo que dice la Biblia. Ahí todo es posible, no hay nada imposible. Pero Jesús nos enseña que no necesariamente tiene que ser la naturaleza quien escoja al azar uno de los caminos, sino que nosotros podemos hacer que se defina el estado que deseamos y no dejar que la naturaleza escoja por nosotros al azar. Recordemos que para que una partícula que se encuentra en superposición de estado se defina, necesita ser observada o medida con algún tipo de aparato u objeto físico. Entonces la naturaleza escoge al azar uno de los estados y la hace colapsar en ese estado. La naturaleza escoge al azar precisamente por observar con algún tipo de aparato u objeto físico. Pero si observáramos no con aparatos ni objetos físicos, sino con algo intangible, como la fe,
Ya la naturaleza no escogería al azar, sino que se definiría el estado que deseamos a través de la fe. Por eso dice Jesús, para el que cree, todo le es posible. La fe es espiritual, es el observador del espíritu. Por esta razón Jesús dice, dichoso aquel que cree sin ver, ya que si observamos con algún tipo de aparato u objeto físico, la naturaleza va a escoger por nosotros al azar. Pero al observar con la fe, somos nosotros quienes escogemos lo que deseamos. Pero en este mundo macro, las cosas ya están definidas. Lo que existe ya está definido. No podemos hacer que se defina lo que ya está definido, pero lo que sí podemos hacer es que las cosas se definan en el otro universo, en el cielo, ya que allá se encuentran en superposición de estados indefinidas. Todas las posibilidades están vibrando, fluctuando, existiendo al mismo tiempo. De modo que podemos hacer que a través de la fe las cosas que deseamos se definan en ese universo, y al hacer colapsar el estado que deseamos en ese universo, instantáneamente ese mismo estado es colapsado en este universo. Recordemos que están entrelazados. Lo que hagamos aquí tiene repercusión allá, y lo que hagamos allá tiene repercusión acá. Esa es la manera, es el modelo, es la forma como Jesús nos enseña a alcanzar las cosas que deseamos, a hacer que colapse el estado que deseamos. Tal cual como Jesús lo dijo, todo lo que atéis en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Otra similitud que encontramos es que varios de los principales modelos cosmológicos están de acuerdo de que nuestro universo surge a partir del vacío de un universo preexistente. Una idea de esto es que nuestro universo es una fluctuación cuántica de ese universo. Y esto es justo lo que dicen las escrituras sagradas. En el libro de Melquisedec, recordemos que una vez se dio la rebelión de la tercera parte de las criaturas de esa primera creación, Dios se baja de su trono y se dirige al abismo, al vacío que había en ese universo primario. Y allí dijo, sea la luz. Y hace su segunda creación, es decir, esta creación, la que encontramos en el libro de Génesis. Haciendo su segunda creación, cielo y tierra los creó simultáneamente, lo espiritual y lo físico. Muy bien. De manera que podemos ver que las escrituras sagradas nos dicen que nuestro universo surgió a partir del vacío de un universo preexistente, al igual como lo dicen los principales modelos cosmológicos, que el universo o el Big Bang surge a partir del vacío de un universo preexistente. La otra similitud que encontramos es que la gran mayoría de cosmólogos están de acuerdo que los agujeros negros son lo más extraordinario, fascinante y aterrador que tiene el universo. Tanto así que algunos cosmólogos han dedicado gran parte de su vida al estudio de estos, como Stephen Hawking. El horizonte interno de un agujero negro es el lugar más violento del universo. Es como un colisionador de partículas. Las partículas salen disparadas en todas las direcciones, colisionando entre ellas, produciendo grandes concentraciones de energía que sobrepasan muy por encima a la energía que produce el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que es el colisionador de partículas más potente que hay sobre la faz de la Tierra. Estas colisiones pueden generar los eventos más violentos que hay en el universo. Si hay un lugar donde el universo puede crear nuevos universos, es en el horizonte interno de un agujero negro, ya que cumple con todas las condiciones para crear nuevos universos. Por esta razón, muchos cosmólogos y astrofísicos creen que el Big Bang surge a partir de un agujero negro. En el punto final de un agujero negro está la singularidad. El modelo estándar del Big Bang postula que el universo nace precisamente de una singularidad. La singularidad es un punto inimaginablemente denso y caliente. Los científicos, al descubrir que el universo está en continua expansión, lo que han hecho es comprimirlo hacia el pasado en el tiempo. Es decir, recordemos que si está en continua expansión quiere decir que hace una hora era más pequeño, hace un día pues era más pequeño, un año más pequeño aún, hace 1000 años mucho más pequeño,
y así lo fueron comprimiendo hacia el pasado en el tiempo. Pero lo que se comprime es el espacio en sí, no la materia. La materia sigue siendo la misma. Por lo tanto, entre más comprimamos, más densidad y temperatura hay. Si lo seguimos comprimiendo, toda esa materia se convierte en energía. Y la energía, por no ocupar volumen, puede caber en un punto sin dimensiones. Se puede seguir comprimiendo hasta llegar a un punto en que las ecuaciones se van al infinito, a la singularidad. Esa es la singularidad. Por eso es un punto inimaginablemente denso y caliente. Un agujero negro traga cosas y las que no logran entrar las expulsa. Y algunos físicos creen que la singularidad de un agujero negro es un agujero blanco. Es lo mismo que un agujero negro, pero en vez de tragar cosas, este expulsa las cosas en vez de tragárselas. Es muy parecido a lo que ocurrió en el Big Bang, según el modelo cosmológico estándar, que dice que el Big Bang nace a partir de una singularidad. Otros físicos creen que estamos dentro de un agujero negro, ya que si nuestro universo observable fuera un agujero negro, sería del tamaño de nuestro universo, según los cálculos. El agujero negro traga cosas y crece su horizonte de sucesos. Su horizonte de eventos se amplía a medida que va tragando cosas. Si estuviéramos dentro, veríamos su horizonte crecer y alejarse, algo muy parecido a lo que ocurre en nuestro universo, que las galaxias distantes se alejan cada vez más rápido unas de otras. Una vez dentro del horizonte de eventos de un agujero negro, nada puede salir, ni la luz puede escapar. El exterior y el interior del agujero negro están separados por su horizonte de eventos. El horizonte de eventos es una frontera que cuando algo la cruza hacia su interior es el punto de no retorno. Una vez se cruza ese límite ya no hay marcha atrás. Queda desconectado del resto del universo. Lo que cruce ese borde ya no puede salir. Nada puede escapar, ni siquiera la luz, que es lo que más rápido viaja en el universo. Y no puede salir porque la fuerza de la gravedad es descomunal. Por eso nunca la puede alcanzar. Es el propio espacio-tiempo que está cayendo dentro del agujero negro. Cuando algo cruza ese borde, nadie sabe a dónde va a parar, cuál va a ser su destino final. Todo esto es muy parecido a este universo. Al observar al espacio se ve un horizonte, un borde muy lejos. No se puede ver más allá. Sabemos que hay cosas más allá, pero no se pueden ver. A este obstáculo es lo que se le conoce como universo observable. Pero bien podría ser un horizonte de sucesos. Y matemáticamente tiene sentido. El comportamiento de un agujero negro tan enormemente grande sería perfectamente consistente con los cálculos y predicciones. Bueno, ahora sí vamos a mirar las similitudes entre lo que dice la ciencia y lo que dicen las escrituras sagradas sobre los agujeros negros. En el libro de Melquisedec dice que Lucifer, explorando el universo que Dios había creado, de pronto divisó un puntillo sin luz que al acercarse era un enorme abismo, un verdadero vacío. Podemos decir, en otras palabras, un agujero negro. A Lucifer le llamó mucho la atención este enorme abismo. Le parecía extraordinario, fascinante y aterrador al mismo tiempo. Lo cautivó por completo. Lo fascinó tanto que quiso comprender su significado. Y fue y le pidió a Dios que le revelara el misterio de ese enorme abismo. Y Dios le respondió que a él no le estaba permitido saber los misterios de ese enorme abismo de tinieblas, ya que él había sido creado para la luz. Por eso Dios, cuando lo creó, le llamó Lucifer, que quiere decir ángel de luz. Le dijo, no, tú no tienes nada que ver con las tinieblas. Tú fuiste creado para la luz. Y al ver Lucifer que Dios no quiso revelarle los misterios de ese abismo tenebroso, entonces Lucifer decidió estudiarlos por su propia cuenta. Del estudio de este agujero negro surgió de su mente una teoría engañosa, la justicia de la ciencia del bien y del mal. Esta teoría engañosa era un nuevo modelo de justicia, según él superior al de Dios. Recordemos que el modelo de justicia de Dios
era la gracia, únicamente el conocimiento experimental del bien. Ahí no existe el mal. En este nuevo modelo de justicia, Lucifer habría creado un equilibrio entre el bien y el mal. Lucifer, con esa teoría engañosa, hizo que la tercera parte de las criaturas que Dios había hecho en esa primera creación se rebelaran contra él. Y Dios, al ver cómo la tercera parte de sus criaturas se habían rebelado contra él, se bajó de su trono y se dirigió justamente a ese puntillo sin luz que al acercarse era un enorme abismo. Es decir, Dios se dirige al agujero negro y ahí levanta sus manos y dice: sea la luz. Y fue la luz. Y hace esta segunda creación. Nuestro universo, simultáneamente con su cielo. Recordemos que a Dios las huestes rebeldes le acusaban de dictador y autoritario porque no les permitía establecer ese nuevo modelo de justicia que Lucifer había presentado. Entonces podemos seguir mirando las similitudes que hay entre lo que dice la ciencia y lo que dicen las escrituras sagradas. Por ejemplo, aquí tenemos que a Lucifer lo cautivó el agujero negro, ese enorme abismo. Le parecía extraordinario, fascinante, aterrador al mismo tiempo. Para él era lo más asombroso que Dios había hecho en el universo. Y es la misma sensación que tienen algunos cosmólogos al observar un agujero negro. Para muchos de ellos, los agujeros negros son lo más extraordinario, fascinante y aterrador. Creen que ahí están los misterios de la creación. Por eso los estudian con profundidad y dedican gran parte de su vida al estudio de estos. La otra similitud que tenemos es que Dios se dirige al puntillo sin luz, a ese enorme abismo, al agujero negro, y ahí hace esta segunda creación, es decir, el Big Bang. De manera que podemos ver que Dios hace la creación, esta segunda creación, a partir de un agujero negro. Tal cual como lo acabamos de ver, que dice la ciencia, que si hay un lugar para producir nuevos universos, ese es un agujero negro. Y aquí me parece que hay mucha similitud. Por otra parte, también la Biblia nos dice que el infierno es un abismo, que lo que se va allá ya no puede salir. Y mirábamos que la ciencia nos dice que nada puede salir del agujero negro una vez cruce el interior del horizonte de eventos. Ya nada puede salir, ni siquiera la luz puede escapar de él, porque no la puede alcanzar, ni la luz, que es lo que más rápido viaja en el universo, mucho menos la materia. Dijimos que el mundo espiritual es el mundo de las ondas, por lo tanto los espíritus son ondas, son esas frecuencias, son esa información que está viajando por el aire. Y las ondas viajan máximo a la velocidad de la luz, de manera que ni un espíritu podría salir de un agujero negro. Tal cual como la ciencia lo dice, que nada puede salir, y es lo que la Biblia nos dice, lo que es echado en el abismo, en el infierno, ya nunca más podrá salir. También vemos que la Biblia nos dice que el infierno es un lugar extremadamente caliente y tenebroso. Y es justo lo que nos dice la ciencia, que un agujero negro es supremamente tenebroso. Son las verdaderas tinieblas, es el verdadero vacío, el verdadero abismo. Y en su singularidad, en la singularidad del agujero negro, mirábamos que es extremadamente caliente. Todo esto es muy similar, tanto lo que nos dice la Biblia como lo que nos dice la ciencia acerca de los agujeros negros. Muy bien. También mirábamos acerca de la radiación de fondo cósmico de microondas. Decíamos que esta es la fotografía más antigua que se tiene del universo, la imagen más antigua del universo. En esta se observa que las galaxias, los sistemas solares, los planetas y nosotros mismos, toda la materia que hay en el universo, la materia visible, se formaron por unas pequeñas variaciones de densidad producidas por ondas sonoras de diferentes longitudes de ondas que habían en el universo primitivo, cuando este era un plasma, una sopa líquida de partículas elementales que interaccionaban unas con otras, gobernado principalmente por la luz, es decir, por los fotones y la materia bariónica. Al descomponer matemáticamente todos esos sonidos que vibraban en el universo primitivo, pudieron ver cuál era el espectro sonoro que tenía en aquel momento.
es un espectro sonoro que recuerda un instrumento musical. Este espectro sonoro creó unas variaciones de densidad en el universo primitivo. Y estas variaciones de densidad, después de la recombinación, siguieron evolucionando en el tiempo. Las zonas de mayor densidad siguieron acumulando materia debido a la atracción gravitatoria. Y la evolución de estas pequeñas fluctuaciones con el tiempo fueron las que formaron las galaxias, sistemas solares, planetas, a nosotros y todo lo que hay. Es un espectro sonoro que recuerda una nota musical. Aquí se pueden ver distintos picos que corresponden a las diferentes longitudes de ondas que eran las más importantes en ese momento. Vemos un primer pico, que es el pico que corresponde al tono fundamental, y luego otros picos que serían como los armónicos. Este pico que corresponde al tono fundamental corresponde a una longitud de onda de aproximadamente 1.000.000 de años luz de edad. Es decir, una longitud de onda muy larga. Por supuesto, es un sonido inaudible, pero estaba allí y era lo que producía los contrastes de densidad en el universo primitivo. Y luego estaban los otros armónicos que corresponden a las longitudes de ondas más cortas. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué tenía que haber un modo sonoro fundamental? ¿Por qué tenía que haber sonido en el universo? ¿Y por qué tenía que tener la longitud de onda que tenían? Bueno, ahora sí miremos las similitudes que hay entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia y las Escrituras Sagradas en general. En Génesis, en el capítulo 1, podemos ver que Dios crea todas las cosas a través de la palabra, es decir, del sonido. En Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo fue creado con el sonido. En el libro de Melquisedec nos dice algo más sorprendente todavía. Dice Dios que Él nos hizo en acordes de esperanza, en eterna armonía. Unos acordes que a futuro nos crearían. Y en eterna armonía. En armónicos eternos. Es decir, que seguirán resonando por la eternidad. Y vemos que la ciencia nos dice lo mismo, que fuimos formados en acordes armónicos. Y que ese eco seguirá resonando por la eternidad. La otra similitud que tenemos, según la ciencia, dicen que el universo se parece más a un pensamiento que a una máquina. Y esto es justamente lo que dice la Biblia. En Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí el término original en griego es la palabra logos, que quiere decir pensamiento o razonamiento profundo o palabra hablada. En el principio era el logos era con Dios y el logo era Dios. Eso era lo que estaba con Dios en el principio. Un pensamiento profundo, un razonamiento profundo, una palabra hablada. Dios primero pensó y después creó. Es justo lo que dice la ciencia.